Bueno, va ahí, sí, ahí ya está grabando. Está. Si ustedes se acuerdan antes, avísenme también, así me acordé. Bueno, este límite tiende a más infinito. ¿Tá? Los otros de abajo no los hago porque es lo que vieron en la clase pasada. Tiene que ver con las asíntotas horizontales. Estos dos de abajo darían 1, ¿está bien? Porque son límites en infinito. No los hago para no marear, digamos, ¿está? Ahora, en el A, por ejemplo, acá en este gráfico, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. 3 por la izquierda. O sea que 3 está acá. Fíjense que ahí también tienen dibujada una línea punteada vertical. ¿Y qué pasa con las imágenes? Pasa algo parecido a lo que pasaba con el que hicimos recién, ¿no? Tiende a más infinito también. Claro, tiende a más infinito. Y si se acercan por derecha, la curva ahí se va para abajo, ¿no? O sea, cuando me acerco a este número 3 por derecha, ven que las imágenes ahora, los valores de i, los valores de los puntos i, son cada vez más negativos, ¿no? Y de nuevo, como esta curva nunca toca a esta línea punteada. Entonces, no es que termine en un valor en particular, es cada vez más negativo, entonces eso lo indicamos diciendo que es menos infinito. ¿Ah? Bueno, esa va a ser la idea, ¿sí? Ahora, entonces vamos a ir a un gráfico ahora, pero vamos a ir ya mezclando con el cálculo analítico de estos límites, ¿está bien? Lo que sí voy a hacer ya es definir la asíntota vertical, porque acá está la palabrita asíntota vertical, ¿sí? Vamos a dar la definición, así ya la tenemos. Entonces, vamos a decir que el gráfico de una función tiene asíntota vertical. ¿Qué es? ¿Qué va a ser la asíntota vertical? Si tuvieran que decirlo con palabras, ¿no? Bueno, la asíntota vertical es esta línea punteada, o el eje Y. Entonces, seguro que la asíntota vertical es una recta vertical, ¿estamos de acuerdo? El gráfico no tiene una asíntota vertical, es decir, una recta vertical, con alguna ecuación, ¿sí? Cuya ecuación, una recta vertical, acuérdense que la ecuación de una recta vertical es x igual a un número a. Es un número. Sí, pero tiene que pasar algo, ¿no? O sea, sí pasa qué cosa. Y tiene que pasar que el límite, cuando uno se acerque a ese número, de infinito, más o menos infinito. ¿Ah? Sí, entonces el límite, cuando x tiende a por derecha, da infinito, no importa si es más o menos, cualquiera de los dos, o el límite, algún límite lateral tiene que dar infinito, ¿tá? O por izquierda, ¿no? O ambos, o ambos dan infinito, ¿bien? Acá en los gráficos tienen varias situaciones, por ejemplo, en el E tenían una situación que de un lado tiende infinito, pero del otro no, el otro tiende a cero. Bueno, igual en este caso uno dice que esta recta es asíntota vertical, ¿sí? Cuya ecuación en este caso sería x igual a 0, porque pasa por 0. ¿Ah? O esta recta es asíntota vertical, ¿no? Cuya ecuación es x igual a 3, porque pasa por 3. ¿Está?
Desde ahora en más nos vamos a dedicar a buscar asíntotas verticales, pero de manera analítica, digamos. ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar al revés, por funciones más fáciles, ¿sí? Pues la idea es ahora, ya les digo, calcular estos límites, pero de manera analítica. Entonces, para eso vamos a empezar, por ejemplo, por funciones más fáciles, digamos, ¿está? Que no van a tener asíntotas verticales, ¿sí? Vamos a empezar de menor a mayor dificultad, ¿está? Entonces, cálculo, esto sería cálculo analítico de estos límites. En punto, ¿no? O límites puntuales. Bueno, imagínense que nos dan una función que conocemos, lineal, por ejemplo. 2x menos 1. Y el dominio de esta función sabemos que son todos los reales. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto les parece que va a dar el límite cuando x tiende a 3, por ejemplo, por derecha, de 2x menos 1? ¿No? Perdón, no estamos viendo... Ahí está, ahora sí. A ver si se dan cuenta cuánto da este límite sin ayuda del gráfico. Ahora vamos a hacer el gráfico porque lo conocemos, pero a ver, x tiende a 3 por derecha, o sea que x sería 3,1, 3,01, ¿no? Números cada vez más cercanos al 3. Esta x tiende a 3. ¿Cuánto da? 2 por un número que se acerca a 3. Olvídense del menos 1. Si el x se acerca a 3, 2 por algo que se acerca a 3, también por lo que se acerca a ¿cuánto? A 6. A 6, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y si le resto 1, eso va a ser 5, ¿no? Ahora, si uno plantea el otro límite, el límite cuando x tiende a 3 por izquierda, o sea, ahora x es 2,9, 2,99, 2,999, etcétera, etcétera. Bueno, si hacen 2 por algo que, por 2,9, 2,999 es lo mismo, ¿no? Se va a acercar a No 6. va a dar casi que 6. 6, lo mismo. Le restás 1, 5. ¿Está bien? Esto no debería sorprendernos si uno se acuerda, por ejemplo, del gráfico de una función lineal que era una línea recta, ¿no? Con siguiente 2, el gráfico será algo así aproximadamente. Y el 3, por ejemplo, este contado en medio, no sé, el 3 está por acá. La imagen de 3, el valor que da la función en 3 es 5. Entonces, claro, uno ve que cuando uno se acerca a 3 de ambos lados, y las imágenes se acercan a 5, ¿no? No hay nada raro acá, ¿no? ¿Está bien? Recién preguntaban cómo es que puede pasar que viniendo de ambos lados me dé lo mismo. Bueno, porque justamente no hay nada raro ahí en 3. 3 está en el dominio, y la función en 3 vale 5, ¿está? Ahora le vamos a dar un nombre a eso, ¿está? Otro ejemplo, a ver, con una función conocida también, por ejemplo una cuadrática. ¿Cuánto da el límite cuando x tiende a, o sea, 4 por derecha de la función x cuadrado? ¿Qué les parece? A ver. Los dos, por izquierda o por derecha y por izquierda. X tiende a 4, o sea, por derecha, ¿no? Entonces 4,1, 4,01, etc. Si lo elevo al cuadrado, esos números, un número que se acerca a 4 elevado al cuadrado, y se va a acercar a 4 al cuadrado, o sea, al 16. ¿Está bien?
de ambos lados. ¿Sí? De nuevo, esto es consistente con el gráfico que uno ya conoce de la función x cuadrado, ¿no? Una parábola, que, por ejemplo, si estoy acá en 4, en 4 vale 16. Igual, entonces, viniendo de ambos lados, acercándome de ambos lados, me acerco al valor en ese punto. ¿Está? ¿Sí? Sí. Cosa que en realidad uno no debería sorprenderse, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo estos dos ejemplos es que cuando x se acerca a un número, el límite, el resultado, ¿qué está dando? Y está dando lo que vale la función en ese valor, ¿no? Cosa que por ahí es lo que uno esperaría, digamos, ¿no? No pase nada raro acá, que cuando me acerco a un valor de x, el resultado coincida con lo que vale la función en ese x, en 3 en este caso. ¿Ah? Bueno, eso pasa si la función es continua. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de continuidad cuando vimos el teorema de Bolzano y demás, ¿no? Y lo habíamos visto, habíamos visto una definición gráfica de continuidad, pero uno lo podía escribir ahora con este concepto de límite. ¿Está? O sea, sí, el límite cuando x tiende a A, por ambos lados, de ambos lados, da lo que vale la función en A, o sea, es como equivale a reemplazar x por A. Entonces decimos que la función es continua en A. ¿Tá? No sé, profe. Vale, ya va a aparecer entonces. Díganme si va apareciendo. Ahí sí. Está esta realidad de continuidad, ¿no? O sea, calcular el límite, cuando x tiende a algún número, coincide con reemplazar la función en ese número. Eso vale cuando la función es continua. ¿Bien? ¿Está? ¿Se entendió esta idea? Sí. Porque no hay nada raro ahí en ese punto, el gráfico no tiene ningún salto, ¿no? Es bien diferente a estos gráficos donde pasan cosas más raras, ¿no? Que tienen asíntotas verticales. Estas funciones, las lineales, en general las funciones polinómicas, no van a tener asíntotas horizontales. No van a tener asíntotas verticales y tampoco horizontales, ¿sí? Las funciones polinómicas. Nunca va a pasar que el resultado del límite sea infinito, ¿sí? No tienen asíntotas verticales. Vamos a poner acá, no creo que no lo puse, ¿no? En la definición de asíntota, ¿no? Acá, AB para abreviar, ¿no? AB corta. Asíntota vertical, ¿sí? Sí, o sea, las funciones polinómicas eran siempre continuas, ¿no? Todo el dominio, ¿se acuerdan? El dominio eran todos los reales. Bueno, pero no tienen ese comportamiento extraño, digamos, las polinómicas, ¿no? No tienen verticales ni horizontales, eso ya se los habrá mencionado Silvia, ¿sí? Tampoco asíntotas horizontales. ¿Ah? Bueno, o sea que si nos quedamos con las polinómicas, que son las que vimos ahora, y mucho más no podemos decir, ¿no? De cálculo analítico de límites, porque bueno, no va nada, ¿no? Va a ser siempre lo mismo, va a ser siempre calcular esos límites, va a ser siempre reemplazar la x por el valor, ¿está bien? Y, por ejemplo, nos dan este límite cuando x tiende a 1 por derecha de no sé, x cubo menos 2x más 4. Bueno, nada raro, ¿eh? Este límite coincide con reemplazar la x por 1. O sea, 1 al cubo menos 2 por 1 más 4. ¿Cuánto da 1 menos 2? Menos 1 más 4, 3. ¿Está bien? Y así podría seguir con ejemplos, poniendo funciones polinómicas, pero nada, es siempre lo mismo. Ir y reemplazar. El límite coincide con reemplazar la x.
¿Ah? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo otras funciones. Digamos, que tengan un poco más de... que tengan un comportamiento distinto. ¿Tá? O sea, que tengan, por ejemplo, asíntotas verticales. ¿Tá? Bueno, entonces vamos a empezar por el primer ejemplo, que va a ser como nos va a llevar a un prototipo de límite que después vamos a usar en los distintos ejercicios, ¿sí? Que lo vamos a empezar viendo con esta función, 1 dividido x. Esta función ya no es polinómica, de hecho ahora en un ratito lo vamos a definir, se la llaman homográficas, esta es una función homográfica. Por lo tanto, nos interesa el nombre, lo que queremos es ver si esta función tiene o no asíntota vertical. Si el gráfico tiene o no una asíntota vertical. ¿Ah? Bueno, entonces uno podría... ¿Qué tengo que hacer para ver si la función tiene asíntota vertical o no? Y en principio tendría que ver acá que los límites para algún valor de x dé como resultado infinito. Uno, en principio uno podría empezar a probar, bueno, a ver cuánto da el límite cuando x tiende a 3 de esta función. ¿Qué pasa si la x se acerca a 3? Y acá tengo que hacer 1 y no va a pasar nada tampoco, ¿no? 1 dividido 3, un tercio, a ver, ¿no? ¿Sí? O sea, en ese sentido se comporta igual que la función polinómica, ¿no? Una función polinómica. El resultado del límite coincide con reemplazar la x, ¿tá? Ahora, ¿habrá algún valor de x en el cual no pueda hacer esto? O sea, no pueda reemplazar y decir, el resultado es reemplazar. ¿Habrá algún valor en el cual no pueda reemplazar? El 0. El 0, muy bien. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer antes de empezar a ver si hay o no asíntotas es primero fijarnos en el dominio de la función. Entonces, ese va a ser siempre el primer paso. Uno se fija, bueno, el dominio de esta función son todos los reales menos, y el 0 no, ¿no? Porque se acuerdan que no podía dividir por 0, ¿no? ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en general? ¿Dónde buscaremos las asíntotas verticales? Bueno, como uno en principio está medio perdido, ¿dónde? ¿Qué sé yo? No sé, me voy a ir probando con infinitos números y justo pegarle al que me dé como resultado infinito. Eso sería, no es muy práctico, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde las vamos a buscar? En los números que están fuera del dominio. ¿Dónde buscaremos asíntotas verticales? Pues ahí. En los números que no están en el dominio. Esto es algo que lo vamos a hacer siempre, ¿no? O sea, siempre que busquemos asíntotas verticales, lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio. Fijarnos si hay algún número que está fuera del dominio, bueno, ahí vamos a plantear los límites y ver si efectivamente tiene o no asíntota vertical. ¿Ah? Ahora vamos a calcular los límites, ¿sí? Límites puntuales, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, por derecha y por izquierda los vamos a calcular, de la función 1 sobre x. X tiende a 0, entonces por derecha. Bueno, a ver, no sé si se está viendo lo que escribo o sigue tardando. Se ve, se ve. Bueno, ¿están de acuerdo que no puedo hacer esto, lo que voy a escribir ahora? Tenemos que estar de acuerdo todos en esto. ¿No? No lo puedo hacer, ¿no? O sea, un matemático que sea muy fanático, extremista, se puede suicidar si lee esto, por ejemplo, ¿no? 1 dividido 0. ¿No?
Esto no existe, o sea, no está definida la división por cero. ¿Está? Yo lo borro. Eso estaría mal, digamos. ¿Está? Entonces no puedo hacer lo mismo que hicimos antes con el 3. Acá estaba todo bien. 1 dividido 3 está. Nadie me puede decir nada. Acá no lo puedo hacer. ¿Ah? Entonces, como no puedo reemplazar la x por 0 porque no está en el dominio de la función, lo que vamos a hacer es ver la tendencia. ¿Qué le pasa a esta función a medida que me acerco a 0? Pero vamos a hacerlo primero con algunos valores. Digamos, voy a hacer como una tablita, pero que después de esa tablita ya voy a usar el resultado. Hago la tablita porque es uno de los primeros ejemplos. Si la x se acerca a 0, entonces voy a poner, por ejemplo, no sé, 0,1, o 0,01, o 0,001, ¿no? Acá está todo bien con reemplazar la x por 0,1, porque el 0,1 no es 0. Entonces, 1 dividido 0,1, puedo hacer la cuenta y ¿cuánto daría? 1 dividido 0,1. 1 dividido un décimo sería, ¿no? 1 dividido un décimo. ¿Está bien es eso? ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes dividen 1, pero lo dividen por números que están entre 0 y 1, les da más grande que 1, ¿no? ¿Está bien? Cuando divido el 1 por números que son menores que 1, digamos, ¿tá? Da más grande que 1. ¿Tá? Y ahora, 1 dividido un centésimo, eso va a dar 100. 1 dividido un milésimo va a dar 1000. ¿No? O sea, estos valores de x se están acercando a 0. Pero nunca llego a valer 0 porque no podría justo poner 0 porque sé que no lo puedo reemplazar porque no está en el dominio. ¿Tá? Y los valores que nos está devolviendo la función son cada vez más grandes. Que eso lo indicamos como que el resultado tiende a más infinito. ¿Tá? Vamos a ponerlo así, pero vamos a ponerlo acá. Este es 0 más. Es esta x, la cual está viendo, ¿no? Y el resultado. Vamos a decir, que es el resultado del límite. ¿Está? Por lo tanto, ya con este resultado, ya podemos asegurar que va a tener el gráfico de una asíntota vertical, cuya ecuación es x igual a este numerito, a 0, sin el signo más o menos. ¿Está? Esta va a ser la ecuación de la asíntota vertical. ¿Está? O sea, con que un límite al infinito ya uno puede asegurar de que va a haber asíntota vertical. ¿Está? Bueno, ¿se entendió esto? Sí. ¿Bien? Consulta, no sé si es casualidad o no. Entonces, ¿se podría llegar a decir que la asíntota vertical es el resultado del dominio? Sí, en realidad... De la excepción del dominio, perdón. Sí, a ver, en el curso que vemos nosotros de matemáticas, las asíntotas verticales, si es que hay, van a estar siempre van a estar siempre los números que están fuera del dominio. Ahora, vamos a ver dentro de un rato algunos ejemplos donde podría pasar que haya un número que no está en el dominio, pero que no haya asíntota, o sea, que no dé infinito el límite. Eso va a pasar y lo vamos a ver con algún ejemplo. ¿Ah? Ok, gracias. Pero donde vamos a ir a buscar siempre es ahí, fuera del dominio. Puede pasar que no tenga. Por ahora en los primeros ejemplos va a tener. Después lo dejamos porque es un caso un poco más complicado. ¿Tá?
¿Y el otro límite cuánto daría? Cuando x tiende a 0 por izquierda, de la misma función. Tiende a 0 también, pero ahora por izquierda. ¿A menos infinito? Menos infinito, ¿no? O sea, es como casi la misma tablita que hice acá, pero poniendo, me acerco al 0 por izquierda, menos 0,1, menos 0,01, ¿no? Entonces, 1 sobre estos 1 dividido estos números van a dar negativos, ¿no? Menos 10, menos 100, menos 10. ¿Ah? Entonces, por izquierda, el resultado es menos infinito. ¿Está? Y la conclusión es la misma, o sea, en este caso los dos límites son infinito, más o menos, es, tiene asíntota vertical de ambos lados, por izquierda y por derecha. ¿Ah? Asíntota vertical, izquierda, derecha. Después vamos a hacer bien los gráficos de estas funciones, pero para que ya vayamos teniendo una idea, x igual a 0 corresponde a, en este caso, al eje Y, ¿no? Entonces lo que le va a pasar al gráfico, que las curvas van a ir, bueno, menos infinito de este lado. Acá voy a tener algo así, ¿no? Y más infinito dijimos de posderecha, ¿no? Después no sé cómo será el gráfico, después lo vamos a completar cuando ¿Qué le es demos, eso? cuando le demos nombre a esta función. No. ¿Está bien? Sí, sí, se entendió. Bueno. Entonces vamos con otro ejemplo. No, antes del ejemplo. ¿Qué pasa si les dieran este límite? Tiende a 0. En vez de 1 sobre x, pongamos 1000 dividido x. ¿Qué les parece? A ver si da igual. Cambié el 1 por el 1000. ¿Sí? ¿Está? Sí, da igual, profe. Pero x tiende a 0. Igual que antes. ¿Están de acuerdo que va a dar lo mismo? 1000 dividido algo que se acerca, es más, va a ir más rápido que este, ¿no? Porque ahora con 1000 dividido 0,1, por ejemplo, eso me da 10.000, ¿no? 1000 dividido 0,01, 100.000. Entonces, como, Claro. bueno, los dos son positivos, entonces va a dar más infinito. ¿Está bien? Entonces, en general, vamos a usar este resultado que voy a escribir ahora. En general, el límite, cuando x tiende a un número, a ver, ¿cómo lo escribo? Pongamos así, de una función f dividida a una función g, ahí que está en los dos lados en principio, pero si se llega a cumplir que el denominador tienda a 0 y que el numerador no tienda a 0, pero tienda a un número distinto de 0, por ejemplo, 1000 sobre algo que tiende a 0, ¿no? O 1 sobre algo que tiende a 0, el resultado de estos límites va a dar infinito, más o menos infinito. El tema del signo, más o menos, habrá que verlo en cada caso particular, y si me acerco por derecha o por izquierda. ¿Está? ¿Se entiende que el límite es como que es una generalización de los que vimos recién? ¿Ah?
Si ustedes ven muchos, bueno, hay algunos videos y ejercicios resueltos, lo escriben con esa notación fea, digamos, que no le gusta la matemática, que lo ponen así como A dividido 0 igual a infinito, horrible es esta. Esto uno lo puede tener como una regla memotécnica, pero es una, digamos, es como una bestialidad por donde se lo mire. Primero porque no puedo dividir por 0, y no puedo, y lo que tengo del lado derecho no es un número, porque infinito en realidad no es un número. Infinito es la manera de indicar que el comportamiento de la función da como resultados valores cada vez más grandes, ¿no? ¿Está bien? Pero se entiende que sería como una manera minimalista de esto que yo escribí, que es la forma correcta de escribirlo. Un número distinto de 0 sobre algo que tiende a 0, eso tiende a infinito. ¿Está bien? Está bien. ¿Está? Bueno, veamos más ejemplos usando este resultado general, ¿sí? Entonces nos dan ahora una función y nos piden hallar asíntotas verticales. Vamos con una también todavía no muy complicada. Menos 2x más 6. Pregunta: ecuaciones de las asíntotas verticales. X dividido menos 2x más 6. Bueno, entonces, como queremos buscar un límite que dé como resultado infinito, entonces para no estar tan a ciegas, lo que hacemos primero es calcular el dominio. ¿Está bien? Fíjense acá el dominio, si ustedes se fijan cuándo vale 0 el denominador. Todavía no aparece, profe. Ah, ahí está. Que x igual a, ¿cuánto daría? A 3, ¿no? Sí. O sea que el dominio son los reales menos el 3. Algo así. Entonces, ahí por 3 podría llegar a ocurrir que el gráfico tuviera una asíntota vertical. Todavía no lo sabemos. ¿Tendrá asíntota vertical en x igual a 3? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Para ver si tiene o no asíntota vertical y calcular el límite cuando x tiende a 3. Vamos a calcularlo por derecha y por izquierda. Por derecha primero. Fíjense, más allá de los signos, ¿no? O sea, de a cuánto tiende del signo, digamos. Yo sé que la x que está arriba tiende a 3, ¿no? Y el denominador, ¿a cuánto va a tender? A ver. Si x tiende a 3, el denominador nada más, ¿no? Olvídense del numerador por ahora. Tiende a 2 por 3 más 6. A 0. 0. Por lo tanto, según lo que vimos antes, el límite de, estamos en este caso, un número distinto de 0, 3, sobre, dividido, algo que tiende a 0. 3 sobre algo que tiende a 0, ¿cuánto va a dar? Y más o menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Al principio todavía no sé si es más o menos, pero ya sé que es infinito. ¿Bien? Entonces, aunque no sepa el signo, ahora lo vamos a calcular, ¿tá? Pero aunque no sepa el signo, es más, en algunos ejercicios por ahí ni tienen que fijarse si es más o menos infinito. ¿Por qué? Porque si les piden ver si hay asíntotas verticales, ya con saber que es infinito ya alcanza. O sea, ya en este paso ya puedo asegurar que x igual
a 3 es la ecuación de la asíntota vertical. ¿Bien? Que no sepas el signo. ¿Está bien? Son los ejercicios que les pidan asíntota vertical, listo, acá se termina. Acá estoy mostrando que tiene asíntota vertical. Sí, tiene. ¿Ah? Bueno, para practicar veamos qué signo tiene. No es tan complicado, ¿sí? Fíjense, tengo que usar la regla de los signos, básicamente. El numerador tiende a 3 y 3 es un número positivo. El denominador se acerca a 0. El tema es ver si se acerca a 0 del lado negativo o positivo. ¿Bien? ¿Qué les parece? Este número se va a acercar a 0, pero ¿cómo se acerca a 0? ¿Como menos 0,1 o como más 0,1? Cuando x tiende a 3 por derecha. 3 por derecha es más grande que 3, ¿eh? Es 3,1. ¿Será por derecha? A ver, fíjense, hagan la cuenta para no estar, digamos, tan a ciegas, ¿no? Si es 3 por derecha, por ejemplo, 3,1, ¿cuánto da menos 2 por 3,1? Menos 2 por 3,1 da menos 6,2, ¿no? Quedaría 3 dividido 0,2. 0,2, porque fíjate, te está dando menos 6,2. Menos 0,2, perdón. Menos 0,2. ¿Lo ven? O sea que el de abajo es negativo. Cuando me acerco por derecha, con números más grandes que 3, esto como tiene un menos acá, el 2x, se acerca a 0, pero es negativo. ¿Está bien? Y regla de los signos. Más dividido menos, menos. Menos infinito. ¿Ah? ¿Se entendió? O sea, es analizar el signo de los dos, y acá pueden hacer una cuenta con un número cercano al 3, y fíjense si tiene que ser más grande o más chico, de acuerdo a qué límite lateral tengan. ¿Ah? Bueno, lo importante es que, más allá del signo, tiene asíntota vertical. ¿Ah? Vamos con otra función. A ver. X más 1 dividido x cuadrado menos 4. Nos piden, acá entonces lo que voy a hacer es simplemente calcular asíntotas verticales. Sería como el ejercicio 8. A ver. Parecido a los que tienen ahí, ¿sí? Analizar la existencia de asíntotas verticales y cuando existan dar sus ecuaciones para esta función, ¿sí? Por ahora las funciones a las cuales le vamos a calcular límite van a ser cocientes de funciones polinómicas, ¿está bien? O sea, polinómicas no, porque ya vimos que las polinómicas no tienen asíntotas verticales ni horizontales. Las que son cocientes de polinómicas, divisiones entre polinomios, sí, ¿está bien? Vamos a hacer para funciones del tipo polinomio dividido polinomio. Se las llama racionales, ¿no? Polinomio distinto, o sea, polinomio prima le pongo, ¿sí? Y polinomio, ¿está? Dos polinomios. Pero digamos, porque si es el mismo me da uno, ¿no? Si tengo el mismo, ¿está? Bueno, entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos el dominio, dijimos, ¿no? Para ver dónde podría llegar a haber asíntotas verticales. Dominio. Entonces, bueno, de nuevo, como hay una división, el primer paso va a ser igualar a 0 el polinomio que está en el denominador, ¿no? ¿Ah?
no se olviden, como es potencia par, nos queda el módulo igual a 2, ¿no? Raíz de 4. Y nos dan dos valores, 2 o menos 2. Bueno, estos números son los que no están, ¿no? Porque justamente no puedo dividir por 0. Acuérdense acá, un error común, pero por ahí para mí es un error de distracción, que yo me acuerdo que alguna vez lo he corregido, ese tipo de errores, es que ponen que el dominio es 2 y menos 2. Es el error de distracción, justamente es todos menos estos dos, ¿no? ¿Bien? Todos los reales, menos estos dos. ¿Está? Sí, sí. Bueno, entonces en estos dos números que están en el dominio, ahí es donde vamos a buscar las asíntotas verticales. Para el menos 2 tendré que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Acá no me voy a preocupar por el signo, si de más o menos infinito, porque simplemente me preguntan si hay o no asíntotas. Entonces el signo no me interesa que dé infinito, digamos. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa con el numerador? El numerador, si x tiende a menos 2, es 2 más 1, o sea, menos 1. El denominador, menos 2 al cuadrado, 4, menos 4, 0. El típico límite de un número distinto de 0, menos 1 sobre algo que tiende a más o menos infinito. Más menos, no me importa, aunque dé infinito, puedo asegurar de que la ecuación que hay por menos 2 en el gráfico, hay una recta vertical que es asíntota vertical. Porque, ¿está bien? Perdón, ¿soy yo o sale todo entrecortada la voz? A ver. Que justo está, el antivirus está algo, puede ser que... Yo escucho bien, aunque sea. Entonces perdí mi conexión, perdón, gracias. A ver. Bueno, y entonces, lo mismo habría que hacer con el otro número que está fuera del límite, ¿no? Es 2. El límite con x tiende a 2. Y pasa algo muy parecido, ¿no? Solo que ahora el numerador tiende a 2 más 1, 3. Pero el denominador sigue tendiendo a 0. O sea que el resultado también va a ser más o menos infinito. Por lo tanto, hay otra asíntota que pasa por 2. Esta función tiene dos asíntotas verticales. ¿Está? Por ahora el gráfico no nos interesa. ¿Está bien? Tiene 2. Una función en general puede tener infinitas asíntotas verticales. ¿Está? Por ahora no vamos a ver con infinitas, vamos a ver ejemplos que tengan una cantidad finita de asíntotas verticales. ¿Está? Eso es algo que cuanto más números estén fuera del dominio, bueno, puede haber más límites que el infinito. ¿Está bien? Hasta acá, ¿se va entendiendo? ¿Tienen alguna pregunta? No, por ahora no. Entonces, bueno, vamos a ir con un ejemplo donde pase algo un poco distinto, digamos. ¿Está? Déjenme hacer... quiero ver... O sea, lo mismo, pero nos dan esta función ahora. Esto dividido x cuadrado menos 4x más 3. Esto lo puse mal.
Bueno, está. Bien lo mismo, o sea, hallar las ecuaciones de las asíntotas del mismo orden, ¿no? Hallar las ecuaciones de las asíntotas verticales y dar las ecuaciones. Acuérdense que estas son las ecuaciones. Otra también, una cuestión de la manera de indicar dónde hay asíntotas verticales. Por ejemplo, no estaría bien decir que la asíntota vertical es -2, por ejemplo. ¿Está bien? Porque -2 es un número. ¿Está? Y la asíntota vertical, como entidad, como concepto matemático, no es que es un número. La asíntota vertical es una recta vertical que pasa por ese número. ¿Está bien? Entonces, por eso es que la respuesta siempre, por eso es que siempre les preguntan, escriba la ecuación de dicha asíntota. ¿Ah? X igual a ese número. Digamos, si uno lo tuviera que dibujar, y bueno, uno tendría que dibujar los ejes, y bueno, acá sería, esta es la asíntota vertical, ¿no? Esta recta que pasa por -2. ¿Se entiende la diferencia? No -2 solo, porque -2 es un puntito, un número, sino esta recta, ¿está? Y lo mismo con la otra, ¿no? Con otra recta vertical que pasa por 2, ¿está? ¿Sí? Entonces, se podría decir que al sacar el dominio, si es que tiene, también sacamos la asíntota vertical. Y no siempre. Justamente el ejemplo que vamos a ver ahora te va a hacer entender eso, vas a ver. En estos dos casos sí, coincidió. Sacamos el dominio y justo los dos que estaban fuera del dominio, ahí hay asíntotas, ¿no? Claro. Hasta acá pareciera que fueras igual, ¿no? Veamos qué pasa con este ejemplo. ¿Está? Ah, ok. Perfecto. Calculemos el dominio, entonces. Bueno, para eso uno igualaba a 0 el denominador, ¿no? Bueno, acá esta es una cuadrática, así que usamos la formulita, menos B4, menos 4 por 16, menos 4 por 1 por 3, sobre 2 por 1. 4 por 3, 12, 16, menos 12, 4. ¿Está bien? Sí, 4, y raíz de 4, 2. Dividido 2. Nos dan dos valores, 4 más 2, 4 menos 2, 2, dividido 2, 1, 4 más 2, 6 dividido 2, 3. Entre el dominio son los reales menos esos dos numeritos. Pero bueno, de nuevo, en esos números puede haber asíntota vertical. Empecemos con el 3. O sea, tendría que calcular el límite cuando x tiende a 3. A ver, díganme ustedes, a ver cuánto da este límite. Díganme primero a cuánto tiende el numerador y a cuánto tiende el denominador. En este caso, Tiende a 4. tiende a 4 el numerador, muy bien. Y el denominador, Queda en 0. 0. Tiene que tender a 0, porque si hicimos bien las cuentas acá, justamente acá igualamos a 0 el denominador, ¿no? O sea, el 3 es una raíz del numerador, un 0 del denominador, entonces tiene que tender, cuando lo reemplazo me tiene que dar 0, ¿está? 9 menos 12 menos 3 más 3, 0. ¿Está? Por lo tanto, pasa lo mismo que en los ejemplos anteriores. 4 dividido algo que tiende a 0 va a tender a más o menos infinito. ¿Bien? Conclusión, lo mismo que antes. El gráfico de esta función tiene asíntota vertical con ecuación x igual a 3. ¿Ah? Nada distinto a lo que veníamos viendo. Bueno, veamos con el otro valor, cuando x tiende a 1.
el límite cuando x tiende a 1 de la misma función. Díganme a cuánto tiende ahora el de arriba y el de abajo. El numerador a 0. Claro, los dos a 0. Los dos a 0. ¿Ah? Acá entonces ya ocurrió algo diferente. ¿Por qué? Porque lo que uno está seguro es, ¿se acuerdan del límite, este prototipo que yo les había escrito? Era fundamental que el numerador no tienda a 0, o sea que es un número distinto de 0 sobre 0, eso podemos afirmar que da infinito. Pero acá ya no se cumple eso. 0 sobre 0 es una indeterminación, ¿está bien? Como habían visto con Silvia el lunes, un tipo de indeterminación que era infinito sobre infinito, ¿está bien? Sí. Acá apareció algo nuevo, apareció ya una indeterminación. Pongámoslo entre comillas, para 0 sobre 0. ¿Está? Lo pongo así entre comillas porque sabemos que no se puede dividir por 0, ¿no? Ni al 0 puedo dividirlo por 0. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cuánto da el límite? A ver cuánto daría. Si tuvieran que arriesgar un resultado, no está bien, en matemática podría arriesgar porque vamos a hacer algo, pero si tuvieran que confiar en su intuición, ¿qué dirían? Y 0. ¿0? ¿O No, o 1. 1? Ay, no Claro, ¿no? sé. Porque uno diría, bueno, claro, si yo me acerco, ¿no? Estoy, como se dice, mandando fruta, ahora lo vamos a hacer bien, ¿está bien? Pero, claro, si yo voy dividiendo por el mismo número, los dos tienden a 0, ¿no? Si llegara a pasar esto, ves que tienden igual a 0, ¿no? No sé si entiende lo que estoy pensando y escribiendo. Sí. Esto está de acuerdo con lo que vos me dijiste, esto tendería a 1, porque lo mismo dividido lo mismo, da 1. Claro, 1. Lo mismo dividido lo mismo, da 1. ¿Está bien? El tema es que esto no está bien, porque en realidad yo no sé si los dos tienden a 0 de la misma forma. ¿Cómo sabés si pasa esto o no pasa esto? Mirá. ¿Ves la diferencia? Como que los dos tienden a 0, pero le va ganando el de abajo, se acerca más rápido a 0, ¿no? Claro. O al revés, o el que se acerca más rápido a 0 sea el de arriba, ¿tá? Y ahí va a ser diferente, porque si el de abajo se acerca a 0 más rápido, esto es infinito, números cada vez más grandes. ¿Tá? ¿Y no se puede tomar un rango entre 1 e infinito? Un rango entre... Bueno, ¿vos decís que el resultado da algo entre 1 e infinito? Sí. Es que podría dar 0 también. ¿Será infinito? Ser infinito. Y, claro, ahí es como sería conformarse con poco. ¿Por qué? Porque lo que queremos es dar el resultado. O sea, esto da tanto. Y no decir que está en un intervalo, digamos. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? O sea, cuando aparezca una indeterminación, uno podría decir, bueno, listo, lo dejo ahí, no sé. No, bueno, les van a querer resolverlo y ver cuánto da. Si esto da 3, si esto da 4, si esto da infinito o si da 0. ¿Está bien? Claro, porque justamente como no está determinado, entonces puede haber un rango. Por eso lo pensé así quizás. No, está bien, eso sería como un primer aproximamiento al resultado. Pero, como en este paso no está determinado, vas a ver que vamos a hacer algo que lo vamos a determinar. Vamos a hacer algo ahora que lo vamos a poder calcular. ¿Está bien? Y la manera de calcularlo va a ser siempre la misma. O sea, lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a tener que hacer siempre que nos aparezca esta indeterminación 0 sobre 0. ¿Está bien? Lo primero que uno podría ocurrírsele es hacer lo mismo que hacían con los límites en infinito. ¿Se acuerdan que cuando daba infinito sobre infinito, uno sacaba la mayor potencia multiplicando, ¿no? ¿Sí? Bueno, no lo hago porque no va a servir.
Si quieren, inténtenlo, van a ver que si sacan la x acá y sacan el x cuadrado acá multiplicando, les va a seguir quedando 0 sobre 0. O sea, ese método servía cuando la indeterminación era infinito sobre infinito, pero no sirve ahora cuando es 0 sobre 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estoy hablando demasiado. A ver, voy a decir algo porque es como la motivación para lo que vamos a plantear. Si los dos dan 0, cuando x vale 1, ¿no? Significa que x igual a 1 es una raíz compartida por las dos, por numerador y denominador, ¿no? O sea, este 1 es raíz de los dos. Y si es raíz de los dos, significa que los dos polinomios van a tener un factor común, un factor en común entre los dos. Hagámoslo entonces. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, vamos a factorizar. Factorizamos numerador y denominador. Esto en principio no sé cuánto da, entonces hacemos esto primero. Factorizamos numerador y denominador. Lo hago aparte, lo podrían hacer acá en el mismo límite. Lo hago aparte para que quede más claro. El numerador es muy fácil, digamos, ya casi está factorizado, ¿no? ¿Qué podrían hacer? En todo caso, sacar ese 2 de factor común, ¿no? ¿Está bien? Y el denominador, a ver si se acuerdan, esto es repaso de polinomios y de cuadráticas. ¿Cómo podrían escribir esta cuadrática factorizada? Con lo que ya calculamos. Hoy ya calculamos el dominio, ¿no? Teníamos las dos raíces de la cuadrática, ¿no? 1 y 3. Lo escribo y díganme si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Que esta cuadrática la puedo escribir de esta manera? La forma factorizada. ¿Se acuerdan de esto? Era el A, que el A en este caso es el 1 que multiplica x cuadrado. Y las raíces que aparecían restando a x, ¿no? Una raíz es 1 y la otra es 3. ¿Está? Sí. Entonces, una vez que uno factorizó los dos, les volvemos al límite. Volvemos al límite. Límite, lo copio de nuevo. Cuando x tiende a cuánto era, a 1 de 2x menos 2 sobre x cuadrado menos 4x. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, justamente voy a escribirlo, pero en la forma factorizada. En el numerador lo escribo sacando ese 2 de factor común, y el denominador lo escribo como lo factorizamos recién. Fíjense que mientras uno no calcule el límite, todavía no lo calculé, porque lo único que hice fue escribir esta función de una manera distinta, pero no calculé el límite todavía. Entonces uno sigue escribiendo la palabrita límite adelante, ¿está bien? Uno deja de escribir la palabrita límite acá en este de inmediato, cuando uno ya sabía, por ejemplo, que daba infinito. Entonces ahí ya está, el resultado es ese. Acá todavía, como hay pasos intermedios, bueno, sigo escribiendo el límite de la función. ¿Está? Que obviamente tiende a 0 sobre 0, porque si x tiende a 1, 1 menos 1 es 0, por 2, 0. Y abajo, 1 menos 1, 0, por 1 menos 3, menos 2. 0 por menos 2, 0. Sigue siendo indeterminado, 0 sobre 0. ¿Está bien? Pero hay algo que podemos hacer acá, que antes no. ¿Qué podríamos hacer acá? ¿Para qué? ¿Por qué hice? ¿Para qué me sirve hacer lo que hicimos, ¿no? De factorizar. ¿Qué podrían hacer acá? ¿No se puede cancelar? Exacto, lo podemos cancelar.
Porque acá tengo todos, acá no, en el primer, cuando está escrito de esta manera, no podía cancelar nada, era suma y resta de términos. Acá lo pude escribir como productos y divisiones. Fíjense, acá no hay una suma. Entonces, como es todo producto y división, puedo cancelar lo que se repita. X menos 1 dividido X menos 1, eso da 1, ¿no? Se cancela, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos queda? Todavía no calculo el límite, ¿eh? Fíjense, sigo escribiendo la palabrita límite cuando X tiende a 1. Escribo lo que quedó después de haber cancelado. Entonces, ¿qué quedó? En el numerador quedó un 2. 2 por 1, 2. Y en el denominador quedó el 1 por X menos 3. O sea, X menos 3. ¿Está bien? Quedó ese límite. ¿Cuánto da este límite? Primero, ¿sigue siendo indeterminado 0 sobre 0? No, arriba ya tengo el 2. Arriba tengo el 2, o sea, el de arriba va a dar 2. No tengo X. ¿Y el de abajo cuánto da? Si X se acerca a 1, Menos 2. Menos 1 menos 3 menos 2. Y acá ya puedo escribirlo como esta división, porque acá no me queda un 0 dividiendo. 2 dividido menos 2, ¿cuánto da? Menos 1. Ya está. El resultado de ese límite daba menos 1. No daba ni 0, ni 1, ni infinito. Da menos 1. ¿Está bien? Conclusión. ¿Qué nos preguntaban? Si esta función tiene o no asíntota. Entonces, viendo que el resultado dio menos 1, ¿qué dirían? ¿Que hay asíntota ahí en 1? En menos 1. ¿No? Pero para que hubiera asíntota, ¿qué tenía que pasar con el límite? ¿Cuánto tenía que dar como resultado? ¿Se acuerdan? infinito, ¿no? Infinito, ¿está bien? La función como que se tenía que disparar para arriba o para abajo, ¿no? Entonces, como el resultado del límite dio menos 1 y no infinito, entonces no hay asíntota vertical que pase por ese valor de X, ¿no? Por X igual a 1. El 1, ¿por qué? Porque acá no, el X está tendiendo a 1, ¿no? ¿Está? Profe, perdón, Sí. ¿este pizarrón que vos copias después lo vas a subir? Sí. Y ¿saben dónde ponemos los links, no? O sea, porque ponemos el link del video y el link de la pizarra. ¿Quieren que les muestre dónde? No, yo sé el link de los videos, pero no sabía si se subían las pizarras también. Sí, mirá, a ver. Dale, buenísimo, gracias, profe. Acá, ¿dónde era? Clases online, ahí. Link a los videos, ahí. Están todos, además tienen los de todos los profesores. Bueno, acá yo puse una tía, acá hay un video y acá al lado en la otra columna pizarra. ¿Está bien? Ah, dale, Ahí buenísimo. te baja el PDF. Bueno, ustedes ven que no siempre pasa que puede haber un número, o varios números que no están en el dominio, en los cuales no hay asíntota vertical. ¿No? Entonces, para ver eso uno tiene que calcular el límite. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta función en particular tendría solo una asíntota vertical, que es la que calculamos al principio, que era x igual a 3, ¿no? Porque ahí sí daba infinita. ¿Está? Y estos límites, cuando dan 0 sobre 0, así, sí, ahora no quiero ponerlo, pero... Entonces, en estas indeterminaciones, en las indeterminaciones, 0 sobre 0 puede pasar
cualquier cosa. ¿Está bien? O sea, digo, ¿a qué me refiero con que pase cualquier cosa? Si tengo x tiende a un número. Tengo f sobre g, un cociente, ¿no? Y los dos tienden a 0. Uno ahí hace lo que hicimos recién. Estos puntitos se corresponden con factorizar, ¿no? Arriba y abajo. Y el resultado, lo que quiero decir con cualquier cosa, es que puede dar infinito, puede dar 0 o puede dar un número que no sea 0. ¿Bien? Cualquier cosa. ¿Está? Pero sabemos cómo hacerlo. ¿Está? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. En la práctica tienen algunos ejercicios donde pasa lo que vimos recién con el ejemplo. ¿Está? Ejercicio 9, por ejemplo, el 8 y el 9, en algunos les va a pasar eso que les da 0 sobre 0. ¿Está? Bueno. Entonces, bueno, avanzamos. Nos quedaba por dar nombre a unas funciones que vamos a estudiar ahora, que son las funciones, digamos, como ideales para calcularles asíntotas de las dos, verticales y horizontales, que van a ser cocientes de funciones, pero lineales. ¿Está bien? Acá les dejo, acuérdense de entonces después practicar con los ejercicios de 8, 9, 10, ¿sí? Bueno, no, 7, 8 y 9, ¿está? Para calcular límites puntuales, ¿está? Bueno, entonces, estas funciones se llaman funciones homográficas. El nombre, ahora, cuando hagamos el gráfico, les digo por qué homográfica. Bueno, entonces, damos la definición, o sea, va a ser una función cuya expresión la pueda escribir, venga escrita de esta manera. O sea, es cociente de lineales. Fíjense que la función que vimos recién, esta que le calculamos el límite, no era de este tipo, ¿no? Porque si bien tenía una lineal en el numerador, acá tengo una cuadrática, esta no es homográfica. Las homográficas son las dos lineales, arriba y abajo. Esta en particular se llama, cuando son polinomios de otro grado, se llaman funciones racionales. ¿Está? Bueno, pero ahora queremos en particular estudiar estas funciones y hacer el gráfico. Estudiar el grado, dominio, imagen, todo. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar por la más fácil de todas. Para que sea cociente de lineales, estas letras A, B, C y D son números reales, pero con alguna condición. Primero, el C no puede ser 0, porque si el C fuera 0, no estaría la X en el denominador, sería una función lineal. ¿Está bien? Y después hay una condición un poco más rebuscada, que es que A por D sea distinto de B por C. De esto después, la versión o no es una sutileza. ¿Está? Pues con un ejemplo vemos por qué tiene que cumplirse esto. ¿Está? Pero bueno, la más fácil de todas sería una que cumple con todo esto, es 1 dividido X. Fíjense que el A puede ser 0, o sea, puede no aparecer la X en el numerador. Con el dominio de esta F, ya lo sabemos, son los reales menos el 0. ¿No? Bien asíntotas, vamos a hablar que estuvimos viendo recién. Si X tiende a 0 por derecha, este límite ya lo calculamos, ¿no? Hace un ratito, estaba más infinito, y el límite cuando X tiende a 0 por izquierda. Acá estoy calculando con el signo, si da más o menos infinito, porque quiero hacer el gráfico. Me interesa saber de qué lado tiende a más y de qué lado tiende a menos. Pero ya puse el resultado porque ya lo vi hace un ratito, con la tablita que vimos. ¿Está? Ya tablas no es necesario hacer, porque ya usamos el hecho de que uno sobre algo que tiende a 0 tiende a infinito.
Y con la regla de los signos, más da más. ¿Tá? Entonces tiene una asíntota vertical cuya ecuación es x igual a 0. Tiene, bueno, y ahora necesitamos la otra. Las horizontales, que es lo que vieron el lunes pasado. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a más infinito? De 1 sobre x. Esta x tiende a más infinito. Acá, ojo, ahora uno calcula los dos, ojo con no confundirse, ¿no? Ahora esta x no tiende a 0, esta x tiende a infinito. 1 sobre algo que tiende a infinito, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Se acuerdan de eso, no? Y en realidad da 0 para los dos lados. Si x tiende a menos infinito, 1 sobre menos infinito también tiende a 0. Conclusión, tiene una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a 0. La tenemos de las dos. Siempre las funciones homográficas van a tener una y una. O sea, una vertical y una horizontal. Y no 2 y 3, no 3, 4. Van a tener estas dos asíntotas. ¿Está? Bueno, hagamos el gráfico. Lo hago así primero, medio artesanalmente, después podemos hacerlo con el programa. Yo sé que las dos rectas, justo en este caso, coinciden con los ejes, ¿no? X igual a 0, por lo tanto, justo coincide con el eje vertical, ¿no? La pueden dibujar punteada, en la práctica la dibujan punteada. Igual a 0 que coincide con el otro eje. Después vamos a ver que en general no tienen por qué coincidir con los ejes. ¿Tá? Bueno, pero si sabemos que del lado derecho al 0 se va más infinito, la curva se va a disparar para arriba, de este lado, y se va a disparar para abajo del otro lado, ¿no? Porque tiende a menos infinito. Y por otro lado, cuando x es muy grande, cuando x se aleja hacia más infinito, la función se va a acercar a la asíntota horizontal. El gráfico es algo así y algo así. Nunca toca, perdón, acá parece que tocara, nunca toca ninguna, en este caso ninguna de las dos. ¿Está bien? Vamos a poner el gráfico un poco más lindo. Eh, bueno, ahí quedó más lindo dibujado con el programa, ¿está bien? Esta es la función, el gráfico de la función 1 sobre x. Bueno, se les da nombre a estas curvas, como a los gráficos de las cuadráticas se les llamaba parábolas, y a los gráficos de las lineales se las llama rectas, a los gráficos de las homográficas se les llama hipérbolas. ¿Tá? Tienen como dos ramas. Fíjense que están justamente separadas por la asíntota vertical, ¿no? ¿Está bien? Es más, en 0, que es donde está la asíntota, tiene una discontinuidad, ¿no? Bueno, acá para dibujarla tuve que levantar el lápiz, ¿no? Del papel, ¿está bien? Bueno, los gráficos de las homográficas van a ser siempre hipérbolas. Lo que va a cambiar es dónde están ubicadas las asíntotas. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Ah, bueno, entre el dominio ya lo sabemos. Si les preguntaran por la
la imagen de esta función? ¿Cuál dirían que es? Y Menos infinito, más infinito. todos. Fíjate que No, excepto el cero. cero, fíjate que no corta Algo el cero, porque si vos igualás a 0, 1 dividido a x nunca vale 0 para ningún valor de x. ¿Bien? Serían los reales menos el 0. Bueno, esto ahora lo vamos a generalizar. Por ahí ya se están dando cuenta de que si el dominio son los reales menos el 0, en 0 hay una asíntota vertical, y en el numerito que está fuera del dominio, para una homográfica, hay una asíntota horizontal. Eso va a pasar siempre. Lo que pasa es que en este ejemplo en particular son iguales, ¿está? Pero vamos a ver otro ahora donde eso va a cambiar. Otro ejemplo. Hacer el gráfico y analizar la imagen, bueno, dominio, asíntotas de esta función. A ver. Perdón, 6x menos 8 dividido 2 menos 0. Perdón, 2 más 2x 4. Ahí está, esa. Está. Está bien. Haya asíntotas, el gráfico, positividad, negatividad, todo lo que los conjuntos que definen a una función, ¿tá? Para esta función homográfica. Bueno, primer paso, encontrar el dominio. ¿Cuál sería el dominio? Tendríamos que ver cuándo vale 0 el denominador, ¿no? 2x. X igual a menos 2 dividido 2, menos 2. El dominio serían los reales menos el menos 2. ¿Ah? Bueno, por ser homográfica, uno ya podía asegurar de que ese numerito que está fuera del dominio, ahí va a haber una asíntota vertical. Eso va a pasar siempre. O sea, en las homográficas no les va a pasar que es de 0 sobre 0, la indeterminación. Siempre va a pasar que el número que está fuera del dominio, ahí va a haber una asíntota vertical. ¿Está bien? Lo que en general les van a pedir es, bueno, mostrar que pasa eso. Entonces, para eso es calcular el límite cuando x tiende a menos 2 y ver que efectivamente da infinito. ¿Está bien? Es muy rápido. Fíjense que si x tiende a menos 2, el numerador tiende a 6 por menos 2, menos 12, menos 8, menos 20. Y el denominador tiende a 0, ¿no? O sea que el límite da menos 20 dividido algo que tiende a 0 va a dar más o menos infinito. ¿Podría calcular los laterales reemplazando por un valor cercano a menos 2, mayor y menor? Sí. Vamos a verlo de otra manera. O sea, vamos a... que me parece que es más fácil. O sea, en principio ya sabiendo que da infinito, ya puedo asegurar que la ecuación de la asíntota vertical es x igual a menos 2. ¿No? Esto ya lo podemos garantizar. Bueno, ¿qué más? Asíntota horizontal. Bueno, tiene, y bueno, calculamos el límite cuando x tiende a más o menos infinito. ¿Alguien se animaría a decir cuánto va a dar esto? Sí, a ver si lo ven. El límite de infinito, ¿cuánto daría? Los dos tienen infinito, ¿no? En principio es indeterminado, pero con lo que vieron la clase pasada... 3. 3, muy bien, porque justamente para las homográficas siempre va a coincidir el grado, ¿no? Fíjense, el de arriba es 1, el de abajo es 1. Les va a coincidir con el cociente de las dos pendientes. 6 dividido 1.
3. Si no lo ven directamente, uno lo pueden justificar haciendo lo que hacían el lunes, ¿no? Sacando la mayor potencia. Hacían esto, ¿no? X arriba, saco X abajo. Entonces esta X se les cancela y les quedan estos límites, 8 sobre infinito que da 0, 4 sobre infinito que da 0, termina dando 6 menos 0, 6, dividido 0 más 2, 2. Dividido 2, 3. Por lo tanto, como el resultado del límite dio un número, entonces hay asíntota vertical y es una recta que pasa por 3. La ecuación sería igual a 3. ¿Ah? Bueno. Veamos en qué situación estamos con respecto al gráfico. A ver si Se trabó la pantalla, ¿eh? trabó, a ver. A ver si vuelve. ¿Ahora volvió o no? No. ¿No? A ver si aparece. Ahora se ve. Ahí apareció. Bueno, fíjense, voy a dibujar las asíntotas. I igual a 3, perdón, justo acá. Voy a cambiar acá esto. Igual a 3, en la recta vamos a hacerla así punteada, ¿no? Una recta punteada horizontal, esta es la asíntota horizontal. Pasa corta acá en 3. Y la otra era menos 2. Voy a borrar esto para que me quede un poco más lindo el gráfico, ¿no? Bueno, y menos 2, y esta es la vertical. Así. Y acá entonces este era menos 2, ¿no? Y este de acá era 3. Ah, yo no les dije el nombre, justamente. El nombre de homográfica viene del gráfico este, eso se cumple para todas las hipérbolas. Si ustedes se fijan, hay un punto característico de las hipérbolas, es el punto donde se intersectan las asíntotas. Entonces, si ustedes agarran un punto de una de las ramas de la hipérbola, pasan por la intersección, llegan a un punto simétrico acá. El simétrico es que la distancia del punto del gráfico a la intersección de las asíntotas es la misma para los dos. Y lo mismo pasa con cualquier punto que uno tome. ¿Está bien? No sé si... A ver, ¿se entiende eso? Sí. Digo, tengo este punto, paso por el origen, ¿bien? Y eso lo hago con cualquiera. Ahora elijo un punto por acá, trazo la recta que pasa por el origen, entonces elijo este punto, trazo la recta que pasa por la intersección de las asíntotas, sería
¿Sí? ¿Se entiende? O sea, este punto es simétrico. ¿Ven que hay una simetría? Bueno, por eso el nombre de homo, porque el gráfico es el mismo, homo es el mismo, como simétrico, ¿no? Respecto al punto donde se intersectan las asíntotas. Entonces, acá, este punto donde se intersectan las asíntotas es un punto característico a la hora de dibujar. ¿Por qué? Porque lo que voy a dibujar ahora son hipérbolas, y no hay muchas opciones a la hora de dibujarlas. Las curvas son como las de 1 sobre x, entonces podría dibujar una hipérbola por acá, y la otra va a estar en este cuadrante, o podría ser que resulte ser en este cuadrante y la otra opuesta. O sea, lo que digo es que siempre las hipérbolas están en cuadrantes opuestos, en estos dos o en estos dos. ¿Está bien? Entonces, una manera de saber en qué cuadrante está sería haber calculado en detalle el límite de infinito. Pero nosotros no lo perdón, el límite en -2, si tiende a más o menos infinito. No lo calculamos en detalle, ¿no? De una manera más fácil para ver en qué cuadrantes quedan las hipérbolas es buscar un punto más, un punto extra del gráfico. Por ejemplo, un punto que me va a servir para positividad y negatividad serían las raíces de esta función. Calculemos un punto más, cualquiera, ¿eh? Yo calculo las raíces porque me sirven para algo más, pero podría elegir cualquiera. 6x menos 8 dividido 4 más 2x igual a 0. Paso multiplicando me queda multiplicado por 0, que es 0, y si despejan les queda 8 sextos, o 4 tercios. O sea, una hipérbola, una homográfica como máximo va a tener una raíz. Podría no tener ninguna como la 1 sobre x, que es el primer ejemplo que hicimos, ¿sí? O sea que acá tendría que el gráfico va a pasar por el punto 4 tercios 0. ¿No? Fíjense, si lo tienen que ubicar en el gráfico. 4 tercios 0. Bueno, 4 tercios está a la derecha de la asíntota, y es más, y a la derecha del eje Y, ¿no? O sea, estaría por ahí, por ejemplo. 0, ¿no? Entonces ya como sé que tiene que pasar por ese punto, no hay muchas opciones, ya decido en qué cuadrantes dibujarlas. Una hipérbola va a estar en este cuadrante y la otra en el opuesto. Esto va a ir así, tiende a la asíntota, ¿no? Acá no se vayan a confundir, ojo, no la cruza, ¿no? A la asíntota, ni a la horizontal ni a la vertical. Entonces tengo esta rama y la otra opuesta en este cuadrante. La otra por acá. ¿Está bien? Quedó medio forma. ¿Sí? ¿Se entendió cómo lo pudimos dibujar? Mirando, entonces, con respecto a los conjuntos, ¿no? Dominio, imagen, pero dominio ya lo teníamos. Dominio F eran los reales, menos el menos 2. Ese numerito que no está en el dominio, bueno, para una homográfica siempre va a coincidir con la asíntota vertical. La imagen, ¿cuál sería en este caso? Mirándolo acá en el gráfico. Reales menos ¿quién? Menos 2. Menos 2, ¿por qué menos 2? Perdón, 3. 3. Acá tenés que fijarte qué número del eje Y no está, ¿no? Sí. Menos 3. ¿Y qué hay en 3 justo? Y la asíntota horizontal. Esto es algo que se va a cumplir siempre en una homográfica, ¿está? El dominio de los reales menos el numerito en el cual hay asíntota vertical, y la imagen, todos menos el número en el cual hay asíntota horizontal, ¿está? Bueno, como práctica y para recordar los conjuntos que habíamos visto antes, ¿cuál sería el conjunto de positividad y cuál sería
el conjunto de negatividad. Vamos a usar colores. Conjunto de positividad. Mirándolo en el gráfico, ya tenemos la raíz calculada. Ahora alguien se anima a decir cuál sería el conjunto donde el gráfico está por encima del eje X. Siempre el conjunto, acuérdense que lo dan en el dominio, ¿no? En el eje X. Ahí. ¿Y en algún otro lugar? ¿Positiva? De menos infinito a 4/3. De menos infinito. ¿Y acá en el medio? ¿También? Porque acá... No sería desde menos infinito hasta menos 2 y después desde 4/3 a más infinito, el de Claro, positividad, y muy el bien. de negatividad sería desde 0. No, a ver, No, de vamos. negatividad en -2 al 4/3. Ah, de menos 2 a menos, claro, sí. Muy bien. ¿Todos lo ven eso? Acá en el medio, el gráfico quedó por debajo. Bueno, acá hay un montón de líneas, ¿no? Pero siempre identifican, no se confundan las asíntotas con los ejes, ¿no? Los ejes son los que tienen esta flecha, entonces quedó debajo del eje X, acá, entre -2 y 4/3, ¿no? Sí. Ese es el conjunto de negatividad. -2, 4/3. ¿Ah? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. Uno más para terminar. Lo vamos a hacer más cortito, ¿sí? Otro. Podría pasar que ¿se acuerdan que las cuadráticas podían estar escritas de maneras distintas, ¿no? Con esas formas que le habíamos dado nombres, canónica, polinómica, etc. Bueno, lo mismo podría pasar con las homográficas. Podría aparecer escrita no como un cociente de lineales, sino como una suma o recta. Por ejemplo, algo así. Esta también es homográfica. Digamos, la manera de escribirlo como lo definimos sería sacar como un denominador x menos 4, ¿no? Y hacer la cuenta y me va a quedar como el cociente de dos lineales, digamos. ¿Está bien? Eso lo podría hacer, pero en realidad es más fácil trabajar, digamos, calcularle los límites cuando está escrita de esta manera. Fíjense, el dominio primero. ¿El dominio cuál sería? Los reales menos... Acá 4. claro, el denominador está acá abajo, ¿no? Si igualan esto a 0, es que a los reales menos 4. O sea que ahí en 4 va a haber una Una asíntota asíntota. vertical. La manera de probarlo es calcular el límite cuando x tiende a 4, ¿no? Y ver que de infinito. Bien, chequemos eso. Bueno, el denominador tiende a 0, ¿no? 3 sobre algo que tiende a 0. El primer término tiende a infinito, ¿no? Pero si al infinito le sumo 8, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? A un número enorme le sumo 8, nada, no pasa nada, ¿no? Da infinito, da lo mismo. ¿Bien? Lo mismo si le restara 8, ¿no? O sea, si a un número enorme le resto algo, un número me sigue dando infinito. ¿Ah? Por lo tanto, tiene asíntota vertical. X igual a 4. Asíntota horizontal, tenemos el límite en infinito. Fíjense que la ventaja cuando está escrita de esta manera, una homográfica, como la suma de dos términos, es que este límite no es indeterminado, ¿no? Porque el de arriba es 3 y el de abajo, cuando x tiene infinito, ¿no? 3 sobre infinito tiende a 0. 0 más 8, 8. Igual a 8 la ecuación de la asíntota horizontal. ¿Ah? Vamos rápido a ver el dibujo. Eh,
el eje. Asíntota, entonces vertical está por acá en 4. Y la horizontal está por acá en 8. Bueno, y de nuevo, acá la duda sería en qué cuadrantes quedan las hipérbolas, ¿no? ¿En estos dos o en estos dos? Buscamos un punto más. Por ejemplo, acá en vez de la raíz voy a buscar otro, cualquiera. Cualquiera me sirve, ¿eh? Por ejemplo, si la función esta la reemplazan por, no sé, algún valor, el que quieran, no sé. ¿Cuál elegimos? ¿F en quién? Todos, el 4 no, ¿no? Porque ese no está en el dominio. 2. En 2, por ejemplo, 3 dividido 2 menos 4 más 8. ¿Cuánto da eso? 3, acá da menos 2, menos 3 medios más 8 me quedó. Pueden hacer con calculadora, pero eso da 8 por 2, 16, menos 3, 8 por 2, 16, menos 3, 13 medios. Bien, ¿no? 13 medios, o sea que el puntito sería el 2 está acá, a la izquierda de 4, y 13 medios tendría que ver si es más grande o más chico que 8. Eso me va a decidir en qué cuadrante, por qué cuadrante pasan las hipérbolas. Bueno, 13 medios, ¿cuánto da? Más chico que 8. Es más chico que 8, ¿no? 12 medios es 6, ¿no? Ya no llega a 7. No llega a 7, 6,5, si quieren 6,5, con decimales. ¿Ah? O sea que el puntito, no me importa mucho la escala, pero lo que me importa es que está debajo de la asíntota. ¿Está bien? Sí. Entonces, ese punto extra ya me permite decir que una hipérbola va a estar en este cuadrante, y la dibujo respetando las asíntotas, y la otra hipérbola, ¿dónde va a estar? En el opuesto, acá. Ahí. ¿Está bien? Esto sigue, ¿no? Pero acá acuérdense de, al dibujarlas, no intersecten en las asíntotas, ¿no? ¿Está? Y ya está. Ven que con este puntito extra, sabiendo dónde están las asíntotas, uno puede hacer un gráfico aproximado. ¿Está? Después de ahí uno podría sacar todo lo demás, ¿no? La imagen, que serían los reales menos 0,8, positividad, negatividad. Bueno, para positividad y negatividad tendrían que calcular esta raíz, por ejemplo, ¿no? Igualar a 0 y despejar, ¿no? ¿Está bien? Eso se los dejo para que lo calculen. Y bueno, ¿está? Bueno, así que estas son las funciones homográficas, ¿sí? Cocientes de funciones lineales, pero acuérdense, pueden aparecer escritas de esa otra manera. ¿Está? Bueno, entonces por hoy hasta acá hemos llegado. Si tienen alguna pregunta. ¿Con esto hasta qué ejercicio podemos hacer? Ah, ahí voy a ver. A ver. Gráficas. Por ahí quedaría alguno con parámetros, pero básicamente de función homográfica de ejercicio. Hasta el 14, incluido el 14 y 13, son esos problemas que son aplicados, que eso en general no entra, ¿está? Pero podrían ser todo de homográficas, que terminan en el ejercicio 14, ¿está? De la práctica 3, ¿no? ¿Está? Dale, buenísimo. Buenísimo, gracias, profe. De nada, Profe. hasta la semana que viene, buen fin de... Buena semana. Nos vemos, profe. Buena semana. Chao, gracias. Chao.